La memoria es el almacenamiento y evocación de información, no muy diferente a las funciones que puede realizar una computadora. Sin embargo, a diferencia de las computadoras, seres vivos como nosotros obtenemos la información del aprendizaje, la práctica y la experiencia. Es más complejo que un simple proceso mental. Dicho de otra manera, nos permite recordar acontecimientos, ideas, rostros, fechas, relaciones entre conceptos, sensaciones y en definitiva todos los estímulos que en algún momento hemos experimentado y aquello que ingresa por alguna vía sensorial. Para que ello suceda se necesita de tres etapas: la codificación, transformación de estímulos en representaciones mentales, almacenamiento, retener los datos, y la recuperación. Pueden haber tantos recuerdos o memorias como las haya experiencias, y estos recuerdos pueden tener diversos orígenes. Hay memorias que ingresan por vías sensoriales, lo que vemos, oímos o sentimos, y por otro lado las memorias que tienen origen de forma exclusiva en una combinación de otras memorias, recuerdos falsos, asociaciones de ideas o sueños, etc. Estos se denominan procesos intracerebrales. Hablamos de un proceso mental que es clave para el aprendizaje y por tanto vital para la adaptación del ser humano. La capacidad de aprender y de recordar lo aprendido nos hace, entre otras cosas, poder tener una mayor adaptación social. Un ejemplo de esto es nuestra capacidad de contemplar los recuerdos y planificar el futuro, a diferencia de los animales. El aprendizaje es una parte de la memoria. Sin embargo, mayor parte de este proceso consiste en el olvido. Es la manera de desechar las memorias y predomina sobre el aprendizaje. Es el proceso por el que la información adquirida se convierte en conocimiento que guardamos para utilizarlo posteriormente cuando sea necesario. Se considera que la memoria es una función intelectual que tiene relación estructural y funcional con el sistema nervioso central. Las estructuras vinculadas con la memoria son el hipocampo, tálamo, amígdala del lóbulo temporal, cuerpos mamilares y el cerebelo. Además, la participación de diversos neurotransmisores, entre los que resalta principalmente la acetilcolina. Con respecto a las áreas de asociación de corteza, podemos ubicar a la memoria en el área prefrontal, que si bien es donde nuestro cerebro hace esas asociaciones motoras complejas, también involucra la memoria, comportamientos sociales y parte de nuestra personalidad. En el hipocampo radica la memoria y el aprendizaje, donde hay una activación de centros límbicos ligados al placer o a castigo. Los hipocampos, en conjunto con otras estructuras lipídicas, son quienes toman las decisiones sobre qué pensamientos tienen el interés suficiente como para poder permanecer como recuerdo. Se toma de manera subconsciente. Cuando hablamos de memoria, en realidad debemos mencionarlas como las memorias, ya que existe más de una. Podemos dividirlas según el tiempo de duración, corto plazo y mediano o largo plazo, o según el tiempo de información almacenada, explícita e implícita, además de tener una memoria sensorial. La memoria a corto plazo también es conocida como la memoria activa o de trabajo. Se encuentra en el lóbulo frontal y es la que nos permite poder mantener determinada información por poco tiempo. Normalmente este tiempo es solo de unos segundos o minutos. Implica tanto lo visual, verbal como lo táctil, entre otras actividades sensoriales. Necesitamos de una repetición continua y es la que nos permite realizar actividades cognitivas básicas e inmediatas. O sea que en pocas palabras nos ayuda a poder retener las cosas el tiempo suficiente como para que luego podamos realizar acciones secuenciales. Algunos ejemplos para poder entender esto mejor son cuando andamos en bicicleta. Ponemos de manera inconsciente información sensorial y motora, o cuando las personas conservan palabras el tiempo suficiente como para vincularlas entre sí y formar una oración coherente, que puede ser recordada o no más tarde. Si la memoria a corto plazo o de trabajo está comprometida, todas las demás también lo estarán. La memoria a largo plazo tiene una capacidad para almacenar grandes cantidades de información que permanecerán en nuestro cerebro de manera más ilimitada, permitiendo recordar acciones o hábitos de semanas, meses, años. A su vez, esta se divide en memoria explícita, que sería declarativa, e implícita, que sería no declarativa. La memoria explícita es entendida como la que tiene conocimiento sobre lugares,
cosas, personas y la significación que le damos. Esta también se subdivide en episódica, experiencia personal, ubicada en la corteza prefrontal, y semántica, adquisición de habilidades motoras y hábitos, ubicada en el lóbulo temporal. Las memorias episódicas son el qué de las cosas. Se la podría denominar como autobiográfica o personal, que se encarga de poder recordar objetos, rostros, nombres y conceptos. Las memorias semánticas son el porqué de las cosas, ecuaciones, hechos, teorías y políticas. Es la que guarda el conocimiento del lenguaje y del mundo. La memoria implícita, por otra parte, es la que se forma a través de las repeticiones. Gracias a ella, el individuo puede utilizar la información traduciéndose a través del comportamiento. Se vincula más a la parte de la conducta, como hábitos, habilidades, destreza, actos y la manera en que se hacen las cosas. Podemos encontrar en el córtex la parte más relacionada a las habilidades y los hábitos. Memoria sensorial. Existen muchos tipos de memorias, todos ellos claves para nuestro aprendizaje y para nuestra adaptación al medio. Los primeros almacenes sensoriales son los más elementales, retienen y almacenan la información desde muy pocos milisegundos hasta pocos segundos. La memoria sensorial representa la primera fase de la memoria. Está unida a los sentidos, tales como auditivo, visual, táctil, olfativo y gustativo. Tienen la capacidad de adquisición y transmisión de la señal que entra en el sistema, por lo tanto, de registrar instantáneamente la llegada de un determinado estímulo a través de un sentido. El almacenamiento de la información que entra tiene una duración limitada porque ésta viaja directamente a la memoria a corto plazo. El Alzheimer es una de las tantas patologías que afectan la memoria. En el caso de esta, es el principal tipo de demencia. Se presenta mayormente en personas mayores de 65 años. Esta enfermedad se encarga del deterioro de la memoria y habilidades cognitivas a consecuencia de la acumulación de placas y ovillos, que son restos de distintas proteínas que se acumulan en el cerebro. La enfermedad del Alzheimer generalmente avanza lentamente en tres etapas: una leve, que es la etapa temprana, una moderada, siendo la etapa media, y una grave, que es la etapa final. En la primera etapa, la persona puede desenvolverse de forma independiente. Es posible conducir, trabajar y participar de actividades sociales. A pesar de esto, la persona puede sentir que tiene episodios de pérdida de memoria, que incluyen olvidarse de palabras familiares o la ubicación de objetos cotidianos. La segunda etapa es la más larga y puede durar muchos años. A medida que avanza la enfermedad, los pacientes con Alzheimer requerirán un mayor nivel de atención. En la etapa moderada, las personas pueden tener más dificultades para realizar tareas como pagar las cuentas, pero pueden recordar detalles importantes de su vida. En la etapa final de la enfermedad, las personas pierden la capacidad de responder a su entorno, tener conversaciones y, en última instancia, controlar sus movimientos. Todavía pueden decir palabras o frases, pero la comunicación se vuelve difícil. Puede ocurrir cambios significativos en la personalidad a medida que disminuye la memoria y las habilidades cognitivas, y además las personas requerirán de mucha ayuda con las tareas diarias. Es un hecho irrefutable que un consumo excesivo de alcohol lleva a una disfunción aguda y crónica del cerebro. Esto causa trastornos en el sistema nervioso central, alterando a la memoria y las funciones intelectuales, como por ejemplo el cálculo, la comprensión y el aprendizaje, que como mencionado antes, es uno de los elementos presentes en la construcción de la memoria. Cuando el alcohol se ingiere, este se metaboliza en acetaldehído. Algunas teorías sostienen que este actúa sobre los neurotransmisores cerebrales para producir tetraisoquinolinas, que interfieren en el funcionamiento neuronal. Las propiedades sedantes del alcohol generan que este tenga un efecto anestésico en algunas áreas del cerebro, disminuyendo su actividad y favoreciendo la inhibición sináptica, produciendo modificaciones en el mecanismo neuronal del hipocampo y córtex, lo que podría constituir correlatos neuroquímicos de la memoria y ser la base de sus efectos anestésicos. No es difícil afirmar los efectos negativos del alcohol en la memoria. Tanto la forma aguda como la crónica del alcoholismo provocan alteraciones en la memoria, además de alteraciones del juicio y la afectividad. Tanto en alcohólicos graves como gente joven que ha abusado del alcohol, se han dado hallazgos obtenidos mediante neumoencefalografía y tomografía que han coincidido en el diagnóstico de atrofia cortical. Los síntomas de estas alteraciones atróficas de la corteza cerebral son pérdida de memoria reciente o memoria a corto plazo, confusión, desorientación y disminución de la capacidad de concentración.
Algunos científicos comprobaron que en las pruebas de capacidad adaptativa, los alcohólicos obtenían puntuaciones más cercanas a las de los individuos con lesión cerebral. Los efectos del estrés en la memoria son muy negativos. Puede ocurrir cuando se pasan largas horas de estudio bajo presión y llega el momento de la prueba y no recordamos nada. El estrés también ataca especialmente el tipo de memoria que tiene como función ubicar y relacionar los objetos en el espacio. Es la conocida memoria espacial. La alteración en la memoria producida por el estrés obedece a la hormona llamada cortisol, conocida también como la hormona del estrés. El cortisol modifica la estructura del cerebro, así es que se puede comprobar que los efectos del estrés son reales en nuestra memoria. La depresión produce un tipo de pérdida de memoria muy similar a la causada por la demencia, aunque en este caso va acompañada también por otros síntomas y afecta negativamente a la memoria episódica. La explicación más aceptada es que las responsables son las alteraciones neuronales generadas por el estrés que al liberar cortisol causa que las neuronas se aceleren. Para reducir esta sobreactivación y el agotamiento e incluso la muerte cerebral, lo que sucede es que estas células proceden a, entre comillas, desconectarse. La información deja de transmitirse con tanta agilidad y las cosas se olvidan. Si la depresión es crónica o los episodios depresivos son frecuentes, la memoria tendrá a debilitarse. También se debe a que el hipocampo reduce su tamaño debido a que es el área más afectada por el cortisol. La ansiedad tiene una gran influencia en diferentes procesos psicológicos básicos, principalmente en la memoria y el aprendizaje. La ansiedad genera una respuesta fisiológica anticipada ante una situación que puede ser percibida como amenazante. Actúa en la memoria con el objetivo de codificar memorias del suceso generador de la alteración y así prepararse ante futuras eventualidades con características similares. El tipo de memoria que se ve afectada con los estados de estrés y ansiedad es la memoria de trabajo. El procesamiento de la información para el que el cerebro puede llevar a cabo procesos cognitivos que son complejos. La ansiedad en esta principalmente puede causar olvidos, confusión, dificultades para concentrarse y otros problemas que interrumpen las actividades diarias. Mantenida en el tiempo hace que cada vez nos cueste más pensar y hasta tomar decisiones.